¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a esta nueva edición informativa de PTV Noticias, que comenzamos con la buena noticia de que Málaga se sitúa a la cabeza a nivel nacional en la bajada del paro gracias a las contrataciones de Semana Santa. La cifra total de desempleados se sitúa por encima de las 131.000 personas. Málaga es la provincia española en la que más ha bajado el paro en el mes de marzo. En concreto, ha contabilizado el pasado mes 3.095 parados menos que en febrero. De esta forma, el número de desempleados total se sitúa levemente por encima de los 131.100. Se trata del nivel más bajo de desempleo para un mes de marzo desde 2008. Este descenso viene motivado por los contratos que se han realizado en Semana Santa, que pese a las lluvias no ha sido excesivamente negativa. En datos porcentuales, el desempleo ha descendido en la provincia un 2,3% respecto al mes anterior, un porcentaje que se eleva a casi el 5% en términos interanuales. A nivel regional, el paro ha descendido por encima de las 11.300 personas, alcanzando casi los 670.000 el número total de desempleados en la comunidad autónoma. A nivel nacional, el paro bajó en más de 33.400 personas el pasado mes de marzo, lo que supuso un descenso del 1,2%. Además, un mes más confirmamos los buenos datos de contratación que nos deja la reforma laboral. El mes pasado, un 44,9% de los contratos firmados fueron indefinidos, cuando antes se situaban en el entorno del 10%. El número total de desempleados se sitúa por encima de los 2,7 millones, el nivel más bajo para un mes de marzo desde 2008. Hoy tenemos 20,9 millones de personas afiliadas, el mejor mes desde que hay registros. De estos casi 21 millones de personas trabajando, 9,9 millones son mujeres, con un incremento de 300.000 en el último año, otro récord histórico para la creación de empleo en nuestro país. Hay que destacar que el paro bajó en marzo en todos los sectores económicos, salvo el colectivo sin empleo anterior. El mayor descenso mensual se produjo en los servicios, seguido de la industria, agricultura y construcción. El sindicato médico denuncia que durante el sábado 23 del pasado mes de marzo, 2 médicas neurocirujanas del servicio de urgencias del Hospital Carlos Saya, además del personal de enfermería de la planta y auxiliares y celadores, sufrieron insultos y amenazas de los familiares de un paciente ingresado que atendieron. El usuario ya intervenido precisaba una atención y diagnóstico que duró varias horas y fue dificultado por su familia, especialmente por la madre, que no atendía instrucciones del personal médico, gritaba y exigía continuamente y no aceptaba ni las pruebas prescritas ni el tratamiento que se le estaba suministrando. Advertencias y órdenes como: tú tienes que hacer lo que yo te diga, que para eso te estoy pagando. Si se muere es culpa tuya. ¿Tú qué vas a saber? O tienes que hacer lo que han dicho sus médicos que le han visto estos días. Son algunas de las descalificaciones que tuvieron que soportar las profesionales, además de insultos y amenazas. Además, el paciente se encontraba en aislamiento de contacto y se negó a ponerse las medidas de protección. Por ello, las facultativas avisaron inicialmente a los vigilantes de seguridad del centro hospitalario, pero no pudieron hacer nada, ya que no les hicieron caso, y posteriormente a la policía, a la que una de las profesionales tuvo que dar parte de lo ocurrido en medio de la asistencia del usuario, y tampoco solucionó la situación, salvo acompañar amablemente a la familia fuera del hospital para que los médicos pudieran trabajar. Y es que, según está establecido, y pese a que los agredidos denuncien, si no es una acción verbal o física tipificada como delito, los agentes no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción, excepto velar y mantener la seguridad. El sindicato médico denuncia este nuevo caso de agresión a 2 compañeras y exige la implantación de más medidas de seguridad para los trabajadores del SAS. La Asociación Española de Consumidores insiste en la necesidad de bajar el IVA de la factura eléctrica para los consumidores y advierte de que la situación de estos días de precio en negativo es circunstancial y volverá a endurecerse en los próximos meses. En el último trimestre, Hacienda ha subido la factura eléctrica un 16% para los consumidores. A pesar del precio en negativo que se está produciendo estos días en la factura, no se debe pensar que no se va a pagar la electricidad, dado que este precio negativo no se produce en los costes fijos de la factura eléctrica, por ejemplo en la potencia, ni es aplicable a los que tenga contratada, por ejemplo, una tarifa plana.
Por ello, la Asociación Española de Consumidores vuelve a insistir en la necesidad de volver a situar el IVA de la electricidad al menos al 10% en lugar de la subida que se produjo el pasado mes de marzo, donde los consumidores volverían a pagar un 21% de IVA en su factura de la luz. Destaca que volver a situar el IVA en el 10% vendría a beneficiar a los consumidores en diferentes cuestiones. La primera, la contención y la bajada del IPC, pero también vendría a ayudar al consumo eléctrico y compensaría los incrementos de precios que aún se producen en la cesta de la compra y las hipotecas o alquileres. Esta medida pondría en manos de los consumidores unos 90 euros al año que podrían ser destinados a otros fines. Con Málaga reclama al Ayuntamiento una consulta ciudadana sobre el proyecto del rascacielos en el dique de Levante. Afirma que tendría coste cero para las arcas municipales a través de las herramientas digitales de participación ciudadana. A finales de 2023, el Ayuntamiento malagueño aprobó el nuevo planeamiento del puerto para permitir la construcción de un edificio rascacielos de uso hotelero de hasta 170 metros en el dique de Levante, un espacio que antes de la modificación estaba previsto como espacio público de 12.000 metros cuadrados. A juicio de Conmálaga, se ha privatizado una zona dedicada al uso ciudadano. Por este motivo, vuelven a pedir al alcalde Francisco de la Torre que permita a la ciudadanía opinar a través de una consulta ciudadana. El Ayuntamiento de Málaga cuenta con una página web en el área de participación que hemos podido hablar a fondo con los autores, que permite sin ningún coste, cero coste, que el Ayuntamiento de Málaga con el personal propio habilite una consulta ciudadana a través digital, de forma de medios digitales, pero también habilitando las juntas de distrito de la ciudad de Málaga para conocer simplemente cuál es la opinión de Málaga sobre el rascacielos del puerto. Por lo tanto, volvemos a traer este tema porque queremos insistir de que nos resulta injustificable que no se realice una consulta y se utilice esta herramienta democrática. Conmálaga recuerda que este proyecto cuenta con muchas voces desfavorables y citan el informe presentado por el Instituto de Estudios Urbanos y Sociales, que recopila una treintena de informes, en su mayoría contrarios, como los del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos Artísticos, el Colegio de Arquitectos de Málaga o la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte. No cabe duda de que la lluvia estos días es un alivio para Andalucía, pero no la solución definitiva ante la sequía. Así lo asegura el presidente de la Junta, que sigue pidiendo prudencia ante el uso del agua. Juanma Moreno pide a los andaluces prudencia y responsabilidad en el uso del agua, ya que aunque las lluvias de los últimos días son un alivio, no suponen la solución definitiva ante la sequía. Tal es el alivio que este verano ya no será necesario traer barcos de agua. Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no van a ser necesarios traer barcos cargados de agua. Gran noticia para este verano. Vamos a seguir trabajando en las instalaciones que se van a estar haciendo en los puertos a futuro. Vamos a prepararnos por si otros años vinieran mal. Los embalses de la provincia de Málaga han ganado 30 hectómetros cúbicos con estas últimas lluvias y el agua embalsada ha aumentado un 26%. El pantano más importante de Málaga, la Viñuela, ha incrementado casi un 60% el agua embalsada, pero aún así está solo al 15% de su capacidad. Juanma Moreno vuelve a dejar claro que continúa reclamando que el trasvase Tajo Segura no solo se mantenga, sino que se aumente la dotación, ya que en estos momentos hay 1.000 hectómetros cúbicos en la cabecera del Tajo, agua vital para el Levante, donde la situación sigue siendo de emergencia. El presidente andaluz ha participado en un encuentro organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, en el que en otro orden de cosas ha insistido en que la simplificación administrativa es una segunda reforma esencial para el desarrollo económico y el bienestar, ya que ha señalado que el exceso de burocracia es uno de los grandes frenos para el desarrollo y la competitividad. Al respecto, ha hecho alusión a la puesta en marcha del Plan Andalucía Simplifica, que está integrado por más de 500 medidas, que supone el paquete de simplificación de más envergadura y el más ambicioso que se ha abordado nunca en España, y que tiene como uno de sus ejes fundamentales mejorar la gestión de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha aprobado 3 decretos de simplificación desde 2019, a lo que se une la puesta en marcha de la Unidad Aceleradora de Proyectos, que ha impulsado 131 proyectos con una inversión cercana a los 13.000 millones y más de 48.000 empleos asociados. El presidente ha subrayado que la vía andaluza es una realidad en la comunidad y ha reiterado que solo se avanza con diálogo social y con acuerdos. Entre el año 19 y el 23 me van a permitir que dé algunos datos. Hemos crecido 4 décimas más que la media de España a lo largo de estos 4 años
a pesar del COVID, a pesar de los conflictos internacionales, especialmente la guerra de Ucrania, y a pesar de la sequía, que la sequía nos ha pesado mucho. El número de empresas crece a mayor ritmo que el conjunto del país. Y ya somos, y este es un dato muy importante y a mí me llena de mucha satisfacción y de mucho orgullo, el poder decir, y decirlo públicamente, que ya somos la comunidad autónoma que tiene más empresas en nuestro país, superando en este caso a una comunidad que es la locomotora económica de España, que es la Comunidad Autónoma de Madrid. Por último, Juanma Moreno ha puesto en valor el papel de los empresarios y su contribución al avance de la economía. Málaga se ha convertido en referente de una economía que es moderna y pujante. Solo algunos ejemplos. En Málaga, el Málaga Tech Park, están radicadas, como saben ustedes, 53 empresas que dan empleo a más de 24.400 trabajadores y alcanza una facturación de 2.700 millones de euros. Entre el año 19 y el 22, el empleo en estas empresas se han incrementado en un 23% y la facturación en un 35% en el Málaga Tech Park. Además, muchas de las grandes empresas tecnológicas están ubicadas en Málaga, no solo desde Andalucía, sino desde el conjunto de España deciden que están en Málaga. La provincia de Málaga cuenta con más de 132.000 empresas del sector no agrario, 5.000 de ellas se han creado en los últimos años. Presenta una densidad empresarial superior a la media andaluza y a la española. Y a pesar del aumento de las reservas hídricas, esta última semana el alcalde de la ciudad ha pedido cautela en el uso del agua a la población. El ayuntamiento mantendrá la reducción de la presión y sigue trabajando en la mejora de los pozos. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, incide en que a pesar de las lluvias caídas en la última semana, la sequía sigue existiendo y no estamos en condiciones de decir que estamos en normalidad. Con estas palabras afirma que de momento no habrá cambios en las restricciones impuestas por el decreto de sequía y continuarán las medidas de ahorro, como la reducción de la presión del agua. Pero ha incidido en que nadie está sin agua porque la presión haya bajado, ya que lo que se busca es conservar agua en los pantanos. Cuando abrimos el grifo para mojar el cepillo de diente, poner la crema dental, ese momento de apertura sale menos agua, con menos presión que si hay más presión. Dice, ¿eso es poco? No, va sumando litros, final metros cúbicos, ¿no? O sea que tiene esa ventaja, es ahorro de agua, eso es bueno hacerlo. Y no estamos en condiciones de decir, estamos en normalidad todavía. Nosotros seguimos trabajando para mejorar los pozos del Valle Medio y Bajo del Guadalhorce, tenerlo presente, y he dicho, estamos utilizando todas esas aguas para no gastar de las presas. El Partido Popular defiende el tren litoral tras descartar el Ministerio de Transportes que sea una opción viable. Recuerda al Gobierno de España la obligación de atender todos los territorios y no solo a una parte. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha referido a la reivindicación del tren a Marbella y ha descartado que se trate de una opción viable, al entender que la prolongación del Cercanías a esta ciudad tendría muchas paradas y no haría atractivo el servicio frente al coche. Además, afirma que no existe ni un solo papel sobre el que empezar a trabajar. Ante estas declaraciones, el Partido Popular, a través de las instituciones en las que gobierna, ha defendido este proyecto y lo definen de vital importancia para vertebrar la movilidad en la Costa del Sol. El alcalde de Málaga asegura que escritos se han enviado y tiene documentos. Incluso lo ha hablado en la última visita del secretario de Estado de Transportes a la ciudad. Yo creo que el ministro ahí ha fallado la memoria porque los documentos los tiene. Prefiero decir que le ha fallado la memoria a que ha mentido claramente. De la Torre señala que el proyecto se justifica por la densidad de población y por la movilidad. Pide al Gobierno mismo trato que al resto del territorio. Es nuestra obligación y es la obligación del Gobierno atender todos los territorios de España, no solamente los que están en el nordeste de España. Ustedes saben dónde está, el norte, el este, el oeste, ¿no? Nordeste de España, no, todos. Los que están en el sur también, que estamos en el sur del sur. Pues esta zona tiene que ser también contemplada y estudiada por el Gobierno. Eso es lo que queremos y pretendemos. Por su parte, la presidenta provincial de los Populares anuncia una batería de medidas parlamentarias para pedir al Ejecutivo su desarrollo. Recuerda que es la línea más rentable de España. Si hasta Fuengirola es el más competitivo de España, ¿cómo no va a serlo? Más competitivo y más rentable, quiero decir, en términos económicos, ¿cómo no va a serlo si incorporamos a esa conexión a
segundo municipio más poblado de Málaga, que es Marbella, al tercer municipio más poblado de Málaga, que es Mija, a la tercera ciudad de España que más crece, que es Estepona, y así hasta Algeciras, que es una de las grandes ciudades, de las 10 grandes ciudades de más de 100.000 habitantes que tiene esta comunidad autónoma. Por último, el presidente andaluz replica que ampliar el cercanías es mucho más rentable que otras alternativas. Recuerda que es una conurbación con casi 4 millones de personas, entre residentes y población flotante, y que Marbella es la única ciudad de España con más de 150.000 habitantes sin conexión ferroviaria. El Parlamento andaluz ha acordado aumentar un 18% el sueldo de los integrantes de los grupos. En total son 5 partidos con representación que suponen un gasto de alrededor del 1 millón de euros cada mes. La mesa del Parlamento andaluz ha acordado por unanimidad subir la asignación mensual que perciben los 5 grupos parlamentarios más de un 18%. Por lo tanto, a partir de ahora la cantidad que percibirán los grupos Popular, Socialista, Vox por Andalucía y Adelante superará cada mes el 1 millón de euros. El importe total que se destina cada año a tal fin es superior a los 10,5 millones de euros. Cabe destacar que las subvenciones recibidas por los grupos parlamentarios desde 2015 hasta 2023 solo han aumentado un 0,16%, mientras que el IPC ha variado en este periodo un 23%. Esta depreciación de la cantidad ha provocado dificultades para el funcionamiento y ha perjudicado gravemente a los grupos minoritarios, ya que el reparto de financiación se ha llevado a cabo teniendo en cuenta, según la Junta de Andalucía, el número de diputados. Esta nueva asignación, que ya está en vigor, se realiza a través de una transferencia procedente de una aplicación destinada a atender gastos en inversiones de carácter inmaterial. Se trata de gastos financiables mediante el Fondo de Remanentes Presupuestarios, por lo que, según defiende el Parlamento, no se produce una afectación del presupuesto de la Cámara andaluza. Esta medida tiene como antecedente la subida del sueldo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y de otros 269 altos cargos acordado a primeros de año. Dichos incrementos se sitúan entre el 18% en el primer caso y el 15% en el resto. Les sacamos a continuación otros temas de la actualidad de Málaga y provincia de manera resumida. El sitio de los dólmenes de Antequera, el Teatro Romano de la capital, el enclave arqueológico de Acinipo, en la localidad malagueña de Ronda, y los baños árabes de este mismo municipio, pertenecientes a la Red de Espacios Culturales de Andalucía, sumaron en 2023 más de 786.400 visitas, lo que supone 143.000 personas más que el año anterior. El Teatro Romano sigue siendo el enclave malagueño más visitado de los que componen esta red en la provincia, con más de 500.000 de visitantes el pasado año. La Abogacía de Málaga tramitó más de 43.500 expedientes en 2023 en el turno de oficio en relación con la asistencia jurídica gratuita, lo que supone un aumento del 7% en comparación con el año anterior, en el que fueron 40.650. Por tipo de turno o asistencia gratuita se han producido aumentos en algunos como penal o violencia de género. También aumentaron casi el doble los expedientes de turno de oficio de pateras, pasando de 310 a 603. El Ayuntamiento ha abierto hasta el 30 de abril el plazo para la presentación de solicitudes de casetas en el recinto ferial y en el centro histórico. Será de forma telemática exclusivamente a través de la sede electrónica para las personas jurídicas, mientras que las personas físicas podrán hacerlo tanto telemática como presencialmente. Las solicitudes deben indicar claramente el tipo de actividad y la zona de ubicación a la que optan. Emergencias 112 ha gestionado en Málaga más de 4.100 incidencias durante esta Semana Santa, siendo el día de mayor volumen el Domingo de Resurrección. Los motivos más recurrentes de llamadas fueron las asistencias sanitarias y los casos de seguridad ciudadana. El resto de los avisos se han debido a incidencias de tráfico, accidentes de circulación e incendios. Comenzamos nuestro tiempo dedicado a la información deportiva hablando de baloncesto. El Unicaja recibe desde las 9 de la noche del miércoles al Prometeas griego en el primer partido de los cuartos de final de la BCL. El objetivo, conseguir uno de los 4 billetes para la Final Four de Belgrado. El Unicaja encara ahora una semana clave en el devenir de la temporada. Recibe este miércoles a las 9 de la noche al Prometeas Patras griego en los cuartos de final de la Basketball Champions League.
Ivonne Navarro aseguró que su equipo está listo para lo que venga, aunque sacó punta a aquellos aspectos en los que no estuvieron tan finos en el último duelo liguero ante el Girona. Concretamente se refirió al rebote ofensivo. Y es que el conjunto griego no hay muchos hombres altos, con lo que hace falta que los cajistas sepan manejar su tamaño. Los malagueños buscarán un triunfo que les acerque a la Final Four, ante una de las grandes sorpresas de la competición, en un encuentro en el que el apoyo de la grada será fundamental. El Carpena acogerá el comienzo de una eliminatoria al mejor de 3 partidos, cuyo ganador conseguirá uno de los 4 billetes para la Final Four de Belgrado. El conjunto heleno ha llegado a los cuartos de final como segundo del grupo L tras protagonizar un triple empate junto con UCAM Murcia y Hapoel Holon. En su liga marcha en cuarta posición con un registro de 13 victorias y 8 derrotas, solo superados por el Panathinaikos, Olympiacos y Peristeri. Los de Patras llegan además con más descanso al haber aplazado el partido de Liga que debía enfrentarles a Panathinaikos en Oaxaca. Eso sí, los malagueños se encuentran en un momento dulce ya que tiene abierta una racha de 6 victorias consecutivas, la más larga en el torneo tras haber acabado invicto en el Round of 16. Y respecto al rival de mañana, Ivonne Navarro destaca que es un equipo perfecto, un poco atípico, pero con jugadores muy trabajadores. El entrenador insiste en que el volumen de tiro exterior es muy alto. Un equipo con un volumen de tiro exterior muy alto. Para que os hagáis idea, Manresa es el más alto de la ACB y tiene 32. Prometeas tiene 39. Ese es el volumen de tiro de 3 puntos, ¿no?, que tiene este equipo, ¿no? Con buenos tiros y con tiros no tan buenos, pero que tienen mucha calidad y son capaces de anotar, ¿no? Por ahí viene uno de los peligros. El otro es el rebote ofensivo, porque esa movilidad de los jugadores interiores pues les hace atacar muchas veces el rebote desde fuera de una manera muy agresiva. Saber leer un poco el cambio de partido que puede tener la entrada de Echenique en el campo y saber que es un partido largo, ¿no? El Luma Antequera no pudo pasar del empate a 3 frente al Unión África Ceutí. Remontada incompleta de los de Tete en el Fernando Argüelles en un duelo muy igualado. Solo un punto pudo sumar la escuadra verde en un duelo muy igualado con Ceuta, en el que se puso por delante y luego le tocó equilibrar el marcador hasta 2 veces. Un empate que sabe a poco al término de los 40 minutos ante un rival de mucho potencial, que aprovechó sus oportunidades de gol. Un punto que podemos valorar como bueno porque seguimos dependiendo de nosotros mismos y es verdad que nosotros queremos sumar siempre de 3 en 3. Pero creo que este puntito nos puede seguir ayudando, quizá pueda marcar la diferencia en estas últimas 5 jornadas y creo que hay que valorar también un punto. El Fernando Argüelles se tiñó de verde en un partido en el que se adelantó el conjunto universitario con un golazo de Nando en el Ecuador del primer tiempo. El pívot malagueño fue el receptor de un pase de Davilillo para armar un veloz contragolpe. La alegría del empate no duró demasiado. En el 18 de juego, Augusto ponía el 1-1 en el marcador. Y apenas 2 minutos después, Abraham marcaba el 2-1 antes del descanso. La reacción se produjo en la vuelta. Nando igualó el marcador con un potente disparo, con el que culminó una rápida transición defensa-ataque de Burrito. Poco duró la alegría en el Argüelles, ya que Van de Castel impuso su fortaleza de espaldas a la portería para abatir a Conejo con un preciso remate a la media vuelta, 2-3. Ya en el 35 de juego, Burrito estableció el definitivo 3-3 en el marcador. El Luma mantiene el empate a 61 puntos en la tabla con el líder, el Guanapis Sala Zaragoza, y sigue dependiendo de sí mismo para el ascenso a Primera División. Que el equipo, como siempre, vamos a ser piña, vamos a seguir, porque no ha pasado nada raro, todo lo contrario, hemos empatado contra un grandísimo rival que va a jugar en playoff, que es posible, ¿no?, que pueda ser un rival nuestro si no somos capaces de ser campeones, pero lo importante es que al final dependemos de nosotros. Tenemos ahora antes del parón 3 partidos y estos 3 partidos, si ganamos los 3 partidos, pues acabaremos después del parón como líderes. Eso es nuestro único pensamiento y ahora pensar a partir ya del lunes en el partido que tenemos contra Barça B, que va a ser muy difícil, un equipo que está en una situación muy peligrosa y que nos lo va a poner seguro súper complicado. Así que borrar el partido de hoy y a pensar ya en el siguiente partido. Reparto de puntos entre el Luma Antequera y el Unión África Ceutí y una nueva jornada de imbatibilidad en casa para los malagueños. El próximo sábado 6 de abril toca desplazamiento a la cancha del Barça Athletic. Y también son noticia otros temas de la actualidad deportiva de Málaga y provincia que le resumimos a continuación.
Silvia Arderius seguirá en el Costa del Sol hasta 2026. La central madrileña de 33 años continuará siendo uno de los pilares del proyecto 2 temporadas más. Silvia, que llegó procedente del Vera Vera, ha sido partícipe directa de la consecución de los 5 títulos nacionales y europeos del equipo. Los juveniles de Luma Antequera hacen historia levantando su primer título, la Copa de España de la categoría disputada en el Palacio de los Deportes de Cartagena. El conjunto malagueño se impone con claridad en la final a Unionistas de Salamanca por 1-6. En su estreno en la competición suceden en el palmarés al Barcelona, al que eliminaron en semifinales. Alberto González consigue el oro en la Copa del Mundo de Hong Kong de triatlón sobre la distancia sprint, que aúna 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de carrera a pie. El malagueño se impone en tierras asiáticas y refrenda su candidatura a estar en los Juegos Olímpicos antes de 1 de mayo, cuando se cierra el plazo. Representantes del ayuntamiento han mantenido un encuentro con responsables de las disciplinas de yoga y qigong con el fin de impulsar la práctica de estos deportes. De hecho, recientemente el Jardín Botánico Histórico de la Concepción acogió una actividad municipal que aunaba deporte y medio ambiente. Cabe destacar que el yoga es una disciplina muy demandada en nuestra capital y a lo largo del año existen diferentes programas que incluyen esta práctica. Conocemos ahora la previsión meteorológica para la jornada de este miércoles. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales. Temperaturas en ascenso y vientos del noroeste flojos a moderados. Antes de despedirnos, queremos hacer un recordatorio a Ángel Idígoras, que plasma la historia de Málaga a través de medio centenar de personajes ilustres. El humorista gráfico ha realizado un mural de 21 metros de largo y 4 de ancho en Teatinos, que resume más de 200.000 años de la vida en nuestra tierra. Un hombre prehistórico con una lanza insertada de sardinas, como el creador del espeto, inaugura el fresco en el que no faltan personajes como Ibén Gavirol, Vicente Espinel, Bras Infante o Trinidad Brum, y un ramillete de artistas como Picasso, Chicharito o Miguel de Molina, que dan paso a otros más actuales como Antonio Banderas, Roberto o Chiquito de la Calzada. Cierra la obra un bebé que simboliza el futuro, en el que seguro habrá otros personajes por crecer y descubrir. El mural Historia de Málaga de Ángel Idígoras está ubicado en la calle Sonora, a la espalda del Colegio Pintor Denis Belgrano de Teatinos. Con estas imágenes nos despedimos, nada más. Gracias por su atención y buenas tardes.